Desde siempre ha existido la moral. Y Ujú, sí. siempre ha existido lo bueno y lo malo, siempre ha existido. O sea, Mm. desde que existen los seres humanos, y calculo que antes, ya hay cierta... Qué buena pregunta. ¿Podríamos hablar de moral en una población de primates? Creo Yo que sí, pensaría ¿no? que igual. Yo creo que sí. Y en una población de leones. También yo diría porque hay a ciertos comportamientos que son tolerables y que cuando se incumplen, la manada puede castigarlo, que puede ser asesinando al infractor, o sea, sí hay un sentido de moralidad, de Es cosas la que son moral de permitidas y no. ellos, ¿no? O sea, creo que existe. Y sobre todo existe en grupos animales que son sociales, porque se requiere para Claro. lograr que todo funcione correctamente y que puedan funcionar como comunidad. Entonces, si no existen estas nociones muy básicas de lo que se permite y no, y de lo que se castiga, porque finalmente el castigo existe desde los animales hasta nosotros, ¿sí? No, Desde igual, los igual animales creo. digamos, más, un poco más, los más primitivos, yo diría, hasta los más evolucionados, siempre ha existido como esta noción de castigo en las comunidades sociales, ¿no? No, yo creo que la estamos cagando completamente. Yo creo que no se puede hablar de moral en otras especies porque me pongo a pensar ahorita en un jaguar o un chita que tiene que dejar botada a su cría como a los 2 años o algo así, que me puse a pensar rápidamente y esa sería la moral del chita es dejar botado a la cría cuando sea pequeñito. Y recordé que este pedacito de discusión se parece a una que ya hemos tenido en el mismo podcast del amor, y es cuando yo dije si vamos a interpretar desde nuestra perspectiva racional qué es amor a comportamientos naturales, animales, pues la estamos cagando porque estamos hablando desde conceptos humanos. Y vuelvo acá a lo mismo, ¿no? No podemos hablar de la moralidad de los leones y la moralidad de los otros primates o moralidad de las tortugas. Me acordé del ejemplo de las tortugas, de dejarlas botadas apenas, digo, con huevos, dejar botados los huevos y irse. Y es la moralidad de la tortuga, no. O sea, es nuestro concepto de moralidad y le estamos proponiendo estamos casi humanizando, estamos antropoligizando, esa palabra no existe. ¿Cómo diría Antropomorfizando, sí. no porque no es de forma, Homorfizando, no, sí. no, no porque no estamos poniéndole forma a las tortugas, Mm, bueno, estamos conceptual, estamos sí, humanizando a las tortugas para decir, esa es la moral de ella, y como es la moral, vamos a hacer una crítica a la moral de ella, buena o mala. Y eso no tiene sentido, o sea, sí, nuestro concepto racional asigna que eso es una moral, dice que ese comportamiento es moral o antimoral, lo que sea, y lo criticamos o no, pero no, esos son comportamientos naturales, biológicos, animales, y ya, y chao, me puede contar, eso no es ni moral ni nada, es cómo se comportan y se comportan porque ellos son así con su sistema nervioso como es, y punto, y chao, y esa es la forma de ser de ellos, ahí no hay ni moral ni verga, o sea, la moral es para nosotros mismos, que tenemos un cerebro racional que tiene que diferenciar y conceptualizar y tratar de implicar lo mejor para la comunidad y la sociedad, bla, 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 ¿no? Pero, y porque somos muy divergentes en cuanto a nuestra posición de qué hacer y qué no hacer. Es decir, en algún aspecto para una comunidad era bueno el sacrificio humano a los dioses, o el suicidio, o el canibalismo, o el matar mujeres, o el violar, y en otra parte del mundo ya no, ya era otra, y en otra parte del mundo y en otro punto histórico era bueno esto, y en otro mal, o sea, nosotros sí cambiamos mucho, y por eso existe la necesidad de moral y ética. ¿Por qué? Porque las tortugas llevan, no sé si millones de años, pero al menos miles, quizá millones de años dejando los putos huevos en el mismo lugar a la misma edad. Y los jaguares también a las crías a la misma edad, y los leones machos que llegan nuevos a una manada matando a todas las crías, llevan millones de años haciendo eso. No es que una comunidad de leones sí y una no, y una comunidad los come y otros los acaricia y otra los viola y otra, no, 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 ellos siempre han hecho lo mismo, mientras que los humanos no. Los humanos en un punto se matan a sí mismos, matan a otros, sacrificio, matan mujeres, matan a hombres, matan a los altos, matan a los viejos, matan a los niños. Cada uno hace mierdas diferentes, completas, y creo que por eso, de hecho, qué reflexión tan bacana. Esa divergencia de gracia que tenemos, esa racionalidad en cuanto a nuestro comportamiento, de ahí surge la moralidad, ahí surge la ética de, hey, gonorrea, si usted mata a las mujeres y si usted mata a los niños,
Pues, ¿qué es mejor? ¿Matar mujeres o niños? ¿O a ninguno de los dos? ¿O a los dos? ¿O qué? Porque ustedes sí lo matan y nosotros no. Entonces, mientras que si hay un león aquí en África y al otro lado de África hay otros leones, van a hacer exactamente el mismo puto comportamiento, no van a diferir en absolutamente nada. De hecho, es algo muy, muy curioso, ¿no? Muy curioso de analizar en animales cómo se repiten comportamientos, aunque nunca se hayan tenido contacto ni en ubicación, ni en tiempo, ni en espacio, ¿no? Ni en ubicación, ni en el momento histórico, y los humanos sí tenemos una divergencia brutalísima dependiendo del espacio y tiempo, ¿no? En qué época vivimos y en qué lugar vivimos. Entonces, yo creo que allí surge esa necesidad de crear una moral y una ética para ver qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si ellos allá matan y nosotros no, ¿qué es lo bueno? Ya le cortamos la mano a los ladrones y aquí los empalamos. Bueno, pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué? ¿Que sufra más, que sufra menos, que no vuelva a robar, que está vivo? ¿Qué? O sea, creo que ahí justo vemos, eso nos faltó el capítulo pasado, o sea, creo que es el nacimiento puro de moral y ética. ¿Por qué necesitamos una moral y por qué necesitamos una ética? Porque como grupos culturales pequeños se necesita una moral que se desarrolle entre ellos y porque ahora a nivel global necesitamos una ética para que también nos diga al final de todo qué es bueno y malo, ¿no? Ah, no, si O tú sea, miras que es ya lo bueno y malo. entiendo, como que antes solo nos gobernábamos por nuestros impulsos y finalmente hacíamos lo que el impulso nos hacía hacer, ¿no? O sea, si el impulso era asesinar, pues ese era el impulso y finalmente era funcional en la medida en que si este impulso realmente llevaba a que tuviéramos más éxito en términos reproductivos y en la sobrevivencia de la especie, pues funcionaba y si no, pues se extinguía. Pero finalmente cuando generamos ya comunidades y que empezamos a controlar un poco nuestros impulsos y vimos un poco la necesidad, ya nos empezamos a evaluar si este impulso era correcto o no. O sea, empezamos a evaluar nuestro comportamiento como tal. Pues yo lo hablo más, o sea, no sé si refiere antes de ser humanos, porque yo creo que desde que ya Sí, somos antes de ser humanos ya se ha humanos. establecido moral. Ah, otras especies sí, desde antes de ser humano y otras especies, claro. Es lo que digo, el león llega, y es que está muy curioso eso, no lo había reflexionado hasta ahorita en este podcast, está muy curioso con León. Hace 5.000 años, en un punto de África, un león que llegara a dominar una nueva manada mataba a todas las crías. Y Ujú. un león que nació ayer, bueno, que nació ayer, no, que es adulto ayer y que dominó una manada ayer, en otro punto de África, después de 5.000 años, hace exactamente el mismo comportamiento. No cambia exactamente el mismo comportamiento. Me acaba de impresionar eso. El humano no, ni en el mismo momento histórico de tiempo, ni en el mismo territorio, ¿no? Por ejemplo, colombiano, yo qué sé, en cualquier país, en el mismo territorio ni siquiera hace lo mismo. Qué curioso que el humano no. Y ahí está la racionalidad y ahí está el nacimiento y necesidad de que exista moral y ética. Ahí está porque los primeros pueblos humanos tuvieron que establecer moral, sin decirlo, sin establecerlo. Pero si todo el mundo mata al niño que se ve enfermo, pues ya ahí para arriba van a ser la costumbre y de ahí se construye una moral. Matemos a todos los niños que están enfermos porque pues eso lo hacemos nosotros. Y al otro lado, no, entonces cortémosle la mano al que robe. Ah, bueno, y se vuelve una costumbre y se vuelve la moral de ellos y cortémosle la mano a todo el que roba aquí para arriba. Y Sí, ya, de hecho, hubo comunidades donde los niños que nacían con defectos o con algún, eran asesinados, por ejemplo, existían por eso, sociedades por eso así. puse el ejemplo, no, de hecho por Ujú. eso puse el ejemplo, no porque me Ujú. lo inventé, sino porque ha pasado en ciertas Sí, culturas. Pero a eso me refiero, que 5.000 años, 6.000 años, un león hace, o sea, me vuela la cabeza, ¿no? No sé si me hago entender lo que quiero hacer referencia, ¿no? Cualquier otra especie ujú. se comporta exactamente igual, y el ser humano no, con misma, o sea, imagínese, hace 70.000 años el león yo creo que hacía lo mismo, y hace 70.000 años el humano hacía todo, mil maneras de posibilidades diferentes de cómo actuar. Ujú. Empezando que, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, los derechos humanos son realmente recientes y es Muy recientes, algo que se construyó recientemente. demasiado Por lo recientes. tanto, pues juzgar a la generación pasadas por eso, pues es no ver que realmente esto es muy, digamos, nuestra noción de humanidad es algo más reciente, nuestra noción de derechos, nuestra noción, es algo que se ha construido y requiere tiempo y requiere un desarrollo histórico como tal, una construcción filosófica y racional que fue necesaria y dada por las eventualidades de lo que ocurrió. O sea, por ejemplo, si vemos lo que pasó en las guerras, la necesidad después de generar unas leyes básicas en la guerra, de cómo
ciertas normas como básicas para evitar que la guerra se volviera tan sangrienta y tan brutal, pues fue propio de las necesidades y las realidades, porque pues se llegó a unos niveles de brutalidad tal que fue necesario para la humanidad construir leyes y reglas básicas y nociones básicas de humanidad para prevenir esas atrocidades. Obviamente sigue ocurriendo, pero por lo menos ya existe una legislación y existe una noción básica como humanidad que ciertas conductas ya no son tolerables, inclusive en ámbitos tan extremos como una guerra. Se construyen nociones básicas de comportamientos que deben evitarse para evitar que la guerra lleve a niveles de, pues de sadismo o de brutalidad tales que no sean tolerables y que pues lleven a consecuencias pues muy malas para las sociedades, porque cuando se hacen estos tipos de actos se generan enemistades históricas entre naciones inclusive. Hay cosas que entre las naciones todavía no se perdonan y que todavía está en nuestro pasado y todavía está un poco este rencor, estos odios que se generaron porque pues cuando se llevan, se hacen actos tan desagradables a otra persona, pues es, es de esperar que la otra persona no los tolere y que genere rencor y se genere rencor entre naciones. Como lo que podemos ver en el rencor que probablemente va a ocurrir entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, si vemos un caso actual. O sea, va a haber un pasado que ya se generó de una sensación histórica después de que ya pase esta guerra, de la noción que va a tener Ucrania respecto a Rusia. Y este rencor histórico por inclusive de generaciones que no tienen nada que ver. O sea, podemos ver inclusive que, no sé, los nietos de los que están haciendo estos actos todavía odien a otros a generaciones de esa misma época por algo que hicieron sus abuelos. Entonces, por eso digamos que estas nociones son importantes de respetar derechos mínimos para evitar que se generen estos rencores históricos entre naciones. Sí, bueno, creo que lo llevó a temas ya completamente globales. Ujú, Pero sí, lo que me voló la cabeza fue eso, ¿no? O sea, pensar que cualquier otra especie se comporta tan igual en ujú. tan tiempos y espacios tan diferentes y la humanidad ni en el mismo tiempo, ni en el mismo espacio se va a comportar igual. Ahí es donde se necesita esa moral y esa ética, ¿no? O sea, la ética es muy importante. Por eso me pareció un tema muy relevante hablarlo en el podcast pasado, porque realmente es algo que debemos entender, estudiar y sobre todo formar en nuestras sociedades y en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque pues es algo que de alguna forma le permite que tengan lo que le digo, unas pautas para saber cuál es el comportamiento y para generar leyes y para generar normativas que nos permitan, digamos, un comportamiento más adecuado como sociedad. Esto me vuelve a traer a una crítica que he hecho muchas veces y es el de la educación, ¿no? Yo por muchos años, es hasta chistoso decir años, vi una materia que se llamaba ética en el colegio y no aprendí ni verga, creo que lo que me enseñaron era religión, creo que me enseñaron a leer la Biblia, una mierda así. Y a usted no sé cómo fue su experiencia, ¿tuvo esta materia? ¿Por Sí, cuántos años y qué aprendió? ¿Y si aprendió algo de ética? pues lo vi más en términos de filosofía, entonces de pronto me fue un poco más útil. Y digamos que cuando vi un poco de filosofía y hablaban un poco de ética, sí me pareció muy, pues ahí supe un poco de lo que era el utilitarismo, lo que era el hedonismo, visto en términos de ética. Y fue interesante ver cómo existen otras ¿En el nociones para colegio? evaluar esto. Sí, Ah, pero bueno. más en términos de filosofía. Y cuando vi ética y valores, no estaba planteado tanto en términos de religión, sino más en términos de dilemas morales y esas cuestiones. Entonces sí me pareció provechoso, aunque fue muy corto. Digamos que sí se da, pero fue muy, muy breve. O sea, como que como fue más la tomaron más como una materia de relleno que más como un tema de formación y eso. Pero Pues sí me es que parece en el importante verla, ver la colegio, perspectiva en ese sentido. en el colegio creo que todo lo dan como materia de relleno, desde mi perspectiva. O sea, Sí. creo que le dan cálculo como materia de relleno, Mm. pero tuve una materia que se llama ética y valores y hablábamos algo así como del amor y la amistad y el cariño y poco más, no recuerdo más de eso.
Y creo que ética sí era como leer la Biblia, no recuerdo muy bien, pero Pero digamos, si usted evalúa la ética en términos de filosofía, sí hay porque la filosofía lo trata bastante, porque es un tema muy importante para la filosofía. no, es que es un tema únicamente de filosofía, no sé en qué otros términos quiere ver. Es que se me hace raro que usted dice, no, lo vimos en términos de filosofía, pues es que es en el término que se tiene que ver desde la definición, ¿no? Pues usted escribe un Sí, texto de la exacto. definición de ética, Sí, exacto. Es es una desde, rama de la filosofía, no sé más desde bien qué la punto. moral, verlas en términos de la filosofía, sí podría más bien decir. Ah, La moral bueno. bien está Pero más es que, hecho a ver, ver la moral desde términos filosóficos se llama ética. ética, O sea, no exacto. está diciendo nada. O sea, Ese es el enfoque, sí, exacto. sí, sí, precisamente. Precisamente estudiar la moral en términos filosóficos se llama ética. Sí. Ética, exacto. O sea, si Pero no es quiere- en ese sentido, no estamos hablando de ética para ser más precisos. Si se ven en otros términos, ya no sería ética como tal. Sería, no sé qué rama podría llamarse, pero sí, no sería ética como tal, como es, como perspectiva de ética.